Vamos a preparar unos exquisitos bocaditos nevados de cerezas y Nutella, una receta fácil y económica que te va a encantar. Primero añadimos 300 gramos de cerezas o guindas sin hueso, ya sean congeladas o frescas, junto con su jugo. Las hervimos apenas 1 minuto o hasta que den el primer hervor y retiramos del fuego. Las escurrimos muy bien para eliminar todo el jugo y las extendemos en un plato separándolas bien para que se enfríen más rápido. Apartamos el plato con las guindas y seguimos con la receta. Vamos a pesar los 4 ingredientes que necesitamos. 400 gramos de manteca de cerdo a temperatura ambiente, 100 gramos de mantequilla, 600 gramos de yogur natural tipo griego, y 1,2 kg de harina común. Una vez que tenemos pesados y preparados los ingredientes, tamizamos la harina directamente en el bol de la batidora. Añadimos la mantequilla ablandada. Si no está en punto pomada, la podemos calentar unos segundos en el microondas. Añadimos la manteca de cerdo y los 600 gramos de yogur. Sin necesidad de amasar previamente, ponemos el robot de la batidora y amasamos solo hasta integrar bien los ingredientes. Todo este paso también se puede hacer fácilmente a mano. Se trata solo de integrar los ingredientes sin amasar demasiado tiempo. Cuando la masa esté lista, la volcamos sobre la mesa de trabajo, añadimos un poco de harina y amasamos un poco más a mano. Estiramos ligeramente, dividimos la masa en 2 partes y la envolvemos con plástico transparente o lo guardamos en una bolsa. La masa se tiene que dejar reposar en la nevera al menos 2 horas para que endurezca un poco. Aquí te muestro una masa que yo preparé antes. Voy a hacer el cambio. Lo que hemos preparado ahora lo guardo en la nevera y continúo con la masa que ya está fría. Con un cuchillo corto una parte de la masa, unos 300 gramos aproximadamente. Espolvoreo un poco de harina sobre la superficie y estiro la masa sobre una tabla redonda. También puedes estirarla directamente sobre la mesa de trabajo y si lo prefieres con un plato puedes marcar el círculo. Una vez que tengas el círculo, con un cortapastas corto de la siguiente manera. Primero por la mitad, luego otra vez por la mitad y después en partes iguales. De esta manera obtendrás 12 triangulitos para formar pequeños croissants del tamaño justo para que puedas morder 2 o 3 veces, no más. La masa es perfecta, se estira muy bien, no es nada pegajosa y se trabaja de maravilla. Te recomiendo que elabores esta masa porque es ideal para una gran cantidad de croissants. Si lo deseas, puedes hacer solo la mitad de la cantidad o hacer toda la masa y congelar una parte para otro día. Puedes jugar con la masa como quieras, es perfecta. Con esta cantidad de masa me han salido 2 kilos 600 gramos de croissant, una gran cantidad de delicias para disfrutar.
Una vez que esté estirada y cortada en 12 triangulitos, voy a colocar las cerezas, las guindas sobre cada triángulo. A cada triángulo le coloco 2 o 3 cerezas y luego formo el croissant de esta manera. Junto un poquito de masa al principio para recoger bien las cerezas y luego con mover un dedo ya se forma el croissant. Para que veas cómo está la masa, es fina, buena, firme y no se pega para nada. Voy a formar todos los croissants y a la mitad de la masa le voy a añadir Nutella. Coloco más o menos media cucharadita de Nutella en cada croissant o incluso menos dependiendo de lo que te guste. Una vez que los tengo formados, voy a utilizar un horno con aire. Me han salido 3 bandejas y media y las voy a hornear las 4 bandejas a la vez. Si tienes un horno estático, horneamos en horno precalentado a 170 grados por 30-35 minutos o hasta que veas que los bordes empiezan a ponerse marroncitos, no más. Si tienes un horno estático, tendrás que hornear las bandejas una por una. Pero si tienes un horno con aire, puedes hornear las 4 bandejas a la vez y así todo se cocina de manera uniforme. Ahora las voy a pasar por azúcar en polvo en una bandeja. Pongo bastante cantidad de azúcar en polvo y coloco muchos croissants a la vez, pasándolos ya calientes por el azúcar para que absorban la cantidad que necesitan. Luego los guardo en un plato para que veas cuánta cantidad ha salido. Han quedado perfectos. En esta receta la masa no lleva azúcar, así que lo que le da el toque dulce son las cerezas o la Nutella. Luego los pasamos por azúcar en polvo mientras están aún calientes y absorben un montón de azúcar. Quedarán nevados, blancos, hermosos y por supuesto llenos de azúcar. Están buenísimos, de verdad te sugiero que los elabores. Están deliciosos hoy, pero al día siguiente o incluso al siguiente están aún mejor. Te los recomiendo totalmente, son muy fáciles de hacer, no necesitas batidora como muestro en el vídeo. Con la mano se puede amasar de manera fácil, solo tienes que juntar los ingredientes, dejar reposar en la nevera por un par de horas, estirar y hornear. Y listo, están de verdad riquísimos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por ver mis recetas y por comentar en mis tutoriales. Me hace muchísima ilusión leerlos, aunque no siempre pueda contestar, os pido disculpas por ello. Me encantaría ver en los comentarios si habéis elaborado esta receta porque de verdad es muy rica y muy buena. Es una receta antigua que me encanta. Yo utilizo mantequilla, pero antiguamente se usaba margarina. Si queréis podéis sustituir la mantequilla por margarina, que no pasa nada. Es una receta tradicional, buenísima y para mí es una gran alegría poder elaborarla, enseñarla y esperar vuestras opiniones. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y compartir esta receta para que llegue a más personas. Y si la preparas, cuéntame en los comentarios cómo te ha salido. Me encantará ver vuestras versiones. Muchísimas gracias y hasta pronto.